nuevo vídeo vamos a estudiar la arquitectura civil romana. La arquitectura civil, a diferencia de Grecia, adquiere cierta relevancia por encima de la arquitectura religiosa. Debemos destacar que hay grandes aportaciones a la arquitectura, sobre todo a nivel técnico. Ya decíamos en las características generales que la arquitectura romana se relaciona, en cierto sentido, con la ingeniería. Vamos a estudiar distintas tipologías, distintos ejemplos, a través de los cuales pues, vamos a descubrir ejemplos como, por ejemplo, la arquitectura doméstica, los tipos de viviendas, también aquellas destinadas a la diversión, como teatros, anfiteatros, los monumentos conmemorativos, los arcos de triunfo, las columnas conmemorativas, los edificios administrativos como las basílicas y, por supuesto, las obras públicas como calzadas, puentes y acueductos. Comenzaremos en primer lugar por los edificios privados y las viviendas. Las viviendas son, pues los primeros edificios en donde se pueden ver esas características que determinarán la arquitectura civil romana. Vamos a empezar por la primera tipología, que es la domus. La domus, digamos que es la casa privada de las familias aristocráticas, de los patricios urbanos, y siguen una estructura muy similar, la mayoría de ellas. Se distribuyen en torno a un patio central llamado atrium, y en el centro se encuentra el impluvium, una especie de estanque destinado a la recolección de agua de lluvia. En cuanto a las estancias, siempre solían repetir el mismo esquema y es muy característico, por ejemplo, el tablinum, que digamos era el despacho del pater familias, o el triclinium, que era el lugar pues destinado a sala de estar, a salón, digamos, ¿no? Aquí en esta imagen podéis ver los restos de una antigua domus, en concreto el atrium con su impluvium, en la ciudad romana de Pompeya. Otro ejemplo muy bien conservado de cómo sería esa zona exterior de las domus romanas. Debéis tener en cuenta que estas domus se abren hacia el interior, hacia el exterior, es decir, hacia las calles apenas tenían vanos, apenas tenían ventanas, y bueno, pues esta característica tiene una doble funcionalidad. Por un lado, por supuesto, la discreción y la defensa, y por otro tiene el de la ventilación. ¿De acuerdo? Ya sabéis que en las zonas donde hace mucho calor, de hecho el sur de la península ibérica es un lugar característico, el patio central ayuda a esa ventilación y a conservar temperaturas frescas durante prácticamente todo el año, sobre todo en los meses de verano. Debemos recordar que la tipología de vivienda andaluza, por ejemplo, distribuida en torno a un patio, es de época romana. Aquí os presento algunas de las características que, tenéis que tener en cuenta que estas casas estaban ricamente decoradas con pinturas, muy característico es el uso de esos tonos rojizos llamados rojos pompeyanos, ya que es en la ciudad de Pompeya, en los restos del yacimiento arqueológico junto al volcán Vesubio, pues el lugar en el que conservamos los mejores ejemplos de esta pintura. Aquí podéis ver algunos de esos ejemplos, en este caso es una reconstrucción. Y las solerías en las domus pues, de la aristocracia se solían cubrir con elaborados y ricos mosaicos. Los mosaicos están compuestos por pequeñas piedras de distintas tonalidades, llamadas teselas, que en su conjunto pues, componen diversos dibujos, sobre todo basados en formas geométricas, vegetales o incluso antropomorfas y animales. Otra tipología es la insulae. La insulae es, digamos, el prototipo de edificio de pisos, ¿de acuerdo?, que todos conocemos a día de hoy.
era el lugar destinado a la vivienda de, bueno, pues de los plebeyos urbanos de grandes urbes como la propia Roma, y si observáis con detenimiento no difiere demasiado en lo que sería pues un bloque de viviendas de tiempos bastante recientes, ¿no? Sus características por diferenciación de la Domus, pues por supuesto en el tamaño de los espacios interiores, la ventilación, pero por supuesto también el uso de materiales mucho más baratos y más sencillos. Pero bueno, el pensar en cómo eran estas insulares os puede ayudar a haceros una idea de que las ciudades romanas eran verdaderamente urbes complejas y muy bien desarrolladas. Aquí podéis encontrar algunos restos reales. Y por otro lado estaban las villas, las vilae, que bueno, pues eran las casas aristocráticas situadas en el campo. Las familias de patricios de ciudades como la propia Roma solían contar con una vila fuera de la ciudad, pues para su esparcimiento, para su tranquilidad, y también servían, bueno, como centro para territorios que eran explotados de forma agrícola y ganadera. Solían seguir una estructura similar a la Domus, ¿de acuerdo? Y bueno, la característica fundamental es que tenían una zona residencial y también luego otra parte destinada a las labores, digamos, agrarias. A partir más o menos del siglo I podemos encontrar villas imperiales muy características, ¿vale? Como aquí tenéis los restos de la Villa Adriana en Tívoli, y bueno, pues eran lugares en el cual pues los emperadores y sus familias se dedicaban principalmente al esparcimiento, al igual que las domus, y por su concepción lujosa se decoraban las solterías con esos mosaicos de los que hemos hablado con anterioridad. A continuación vamos a analizar esos edificios dedicados a la diversión del pueblo romano. Recordad que era algo bastante importante, la diversión, el acceso a la cultura para todos los sectores, desde las familias más acomodadas hasta la gente más sencilla, disfrutaba de estos espacios y estos edificios, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a empezar por las termas. Pensad que la mayoría de esas viviendas de las que hemos hablado no tenían propiamente un cuarto de baño, por lo tanto el uso de baños públicos era fundamental, ya que estos espacios tenían una doble función de higiene, para conservar la higiene de la población, pero también al mismo tiempo eran lugares de encuentro, ¿de acuerdo? Lugares en los cuales pues la población, sobre todo, bueno, pues bien situada de sociedades urbanas, compartía diferentes opiniones acerca de la política, de la situación que les rodeaba, etc. Incluso se llegaban a realizar negocios, ¿de acuerdo? Las termas solían tener unas características siempre similares. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que se dividía en varias salas muy definidas. Por un lado el caldarium, donde se encontraban los baños de aguas calientes. Por otro lado los tepidarium, que era donde estaban las aguas templadas, y luego el frigidarium, que era el lugar donde el agua estaba fría. Eran, digamos, baños de contraste. Aquí tenéis la planta de unas inmensas termas, en concreto son las termas más famosas de la antigua Roma, que serían las termas de Caracalla. Aquí podéis ver en qué estado se encuentran a día de hoy, ¿de acuerdo? Es un complejo monumental, ¿de acuerdo? Si observáis con atención, la arquitectura abovedada es la que reina, ¿de acuerdo? El uso de arcos de orden gigante, ¿de acuerdo? Indica que, bueno, pues que era un espacio verdaderamente majestuoso y en el cual pues se podía albergar a muchísima gente. Uno de los edificios fundamentales en la historia romana, en la arquitectura civil, es el teatro. Recordad que, bueno, pues se trata de un edificio de estructura semicircular
Es decir, su graderío se distribuye de forma semicircular y, bueno, pues vamos a estudiarlo por contraposición al teatro de tipología, digamos, griega. Aquí tenéis uno de los ejemplos fundamentales de todo el Imperio Romano, en concreto sería el Teatro Romano de Mérida, el cual vamos a analizar con cierto detenimiento debido a su buen estado de conservación, uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en todo el mundo. En cuanto al teatro romano, siempre se estudia o siempre se analiza por, digamos, contraposición a las características del teatro griego. Hay algunas diferencias fundamentales. Por ejemplo, la orquesta, esa orquesta circular que veíamos en el teatro de Epidauro, que estudiamos en el tema anterior, se sustituye por un semicírculo más pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que es probable que le diesen menos importancia a los danzantes, a las orquestas y sí a la escena, a lo que se representaba en la escena a través del trabajo de los actores, ¿no? Siempre se disponía un fondo llamado frons scaenae que servía normalmente para bueno, pues integrar decorados, luminosidad o funcionaba propiamente como decorado. Otra gran diferencia entre el teatro romano y el teatro griego es que el teatro romano su graderío se levanta completamente de forma arquitectónica, mientras que el teatro griego aprovechaba la inclinación natural de ciertas laderas para disponer su graderío. Algo bastante característico es la división del graderío en cáveas, ¿de acuerdo? Es como se llaman esas gradas. La cávea summa era la que estaba en la parte superior, ¿de acuerdo? Y luego estaba la imacávea, que era la que se disponía en la parte baja. Al mismo tiempo se desarrollaron una compleja estructura de pasillos llamados vomitorios. Aquí en la imagen podéis ver un ejemplo. Esas galerías permitían comunicar los graderíos sin mucho problema y también solucionaban momentos en los que fuese necesario pues, evacuar el espacio. Ahí vienen citados algunos de los ejemplos fundamentales de la historia de Roma, como el Teatro Marcelo de Roma y sobre todo el Teatro Romano de Mérida. Aquí una maqueta que presenta una reconstrucción de cómo sería ese Teatro Marcelo de Roma. Pero sin duda será el Teatro Romano de Mérida el ejemplo más representativo de toda la Hispania romana y uno de los más importantes de toda la historia de Roma. Un teatro que a día de hoy se utiliza. En esta imagen podéis ver la proporcionalidad con respecto a diferentes personas, por lo tanto podéis ver que se trata de un espacio muy monumental, está restaurado evidentemente, el graderío sobre todo es bastante nuevo para que se pueda utilizar a día de hoy. En estos graderíos se puede ver cómo se divide en dos espacios fundamentales. En la parte, digamos, baja tendríais la imacávea y en la parte superior, la que estoy señalando con el ratón, sería la cávea summa, que sí que es original. Este semicírculo situado frente a la escena sería la orquesta, el lugar destinado para músicos y danzantes, mientras que la escena, como ya decíamos, se amplía formando un gran rectángulo y detrás el frons scaenae. El ejemplo de Mérida es uno de los pocos que se conserva en la actualidad. Indicaros que cuando se llevaron a cabo las excavaciones arqueológicas en este espacio de la ciudad de Mérida, este frons scaenae estaba completamente tumbado sobre el graderío y se levantó. Es decir, hay muchas de esas columnas y muchos de los elementos que están restaurados, que son relativamente nuevos, y esto permite, bueno, pues la reconstrucción para hacernos una idea de cómo era ese teatro en su conjunto. Recordad que al igual que otras construcciones romanas, estaba completamente decorado, utilizando mármoles de colores, estucos, distintos pigmentos, que bueno, pues hacían del edificio algo vistoso y muy llamativo. El anfiteatro, la propia palabra lo indica, es la unión de dos teatros por la parte de la escena, es decir, forma un círculo o en la mayoría de los casos un óvalo y estaba destinado a los espectáculos como por ejemplo las luchas de gladiadores, los gladiadores contra las fieras o la recreación de batallas navales llamadas naumaquias.
El más famoso de todos es el Anfiteatro Flavio, situado en la ciudad de Roma, que todos conocemos como el Coliseo. El Coliseo es de planta elíptica, como ya decíamos, y bueno, pues se diferencian sobre todo dos partes. La arena, que es el lugar donde se desarrollaban las luchas de gladiadores o el espectáculo en sí, y la cavea, que eran los graderíos destinados al público, ¿de acuerdo? En el caso del Coliseo, bajo el subsuelo se disponía una red de pasadizos que conectaban a través de trampillas con la parte superior para hacer pasar, por ejemplo, a las fieras o a los gladiadores, y también servían para comunicarse en el momento de los espectáculos. Aquí en esta imagen podéis ver en detalle cómo era esa red de pasadizos, ¿de acuerdo? Que se disponía bajo la arena. Tenéis que tener en cuenta que el Coliseo podía albergar a cerca de 50.000 espectadores. Es una obra de ingeniería muy virtuosa que permitía, por ejemplo, entre otras cosas, la evacuación de esas 50.000 personas en apenas unos minutos. También debéis tener en cuenta que es realmente complejo la red estructural de este edificio. Semejante mole está muy bien diseñada mediante una serie de elementos que permiten pues sostener esos graderíos hoy desaparecidos y a todas las personas que lo albergaban. Al mismo tiempo tenía unas estructuras internas que permitían el correcto desarrollo de espectáculos muy masivos y muy numerosos. Este edificio es un claro ejemplo de esa idea de Roma de contentar a la plebe, de contentar al pueblo mediante los espectáculos que eran muy de su gusto, ¿no? Ahí tenéis la parte superior, ¿vale? La parte exterior, disculpen, en la que aparece esa característico superposición de órdenes. En la parte inferior veíamos el orden toscano, en el segundo cuerpo estaba el orden jónico, como veíamos a través de esas columnas y sus capiteles, mientras que en el tercer cuerpo aparecía el orden corintio. Es lo que llamamos la superposición de órdenes, esas columnas que encintan una arquería de medio punto, y sobre cada una de ellas hay un entablamento horizontal a modo de arquitrabe, algo muy característico de la arquitectura romana, que es la combinación de arquitectura abovedada, ¿de acuerdo? Es decir, con el uso del arco más el uso del arquitrabe. En esta imagen podéis ver una reconstrucción de cómo sería esa red de vomitorios, que es como los llamábamos, de pasillos que permitían pues la comunicación y la distribución de muchas personas, de un público muy elevado a lo largo de este magnífico edificio. Fijaros cuáles son, digamos, las verdaderas proporciones de este edificio con respecto a varias personas que aparecen en la imagen, y lo cual os puede indicar pues una idea de esa monumentalidad. Insistir, por favor, en que el aspecto de este edificio no era así. En la época estaba ricamente decorado con mármoles de diferentes colores y de diferentes texturas. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Podéis ver otro ejemplo de anfiteatro, en concreto en el norte de África. A continuación os presento algunas de las características que ya hemos visto con anterioridad acerca del gran edificio que conocemos como Coliseo, algunas imágenes más para que veáis los detalles que podéis cerciorar y corroborar a través de los apuntes que ya tenéis, ¿de acuerdo? Tras esa reconstrucción, aquí podéis ver cómo sería su aspecto actual, a pesar de la cantidad de años que tiene. Su estado de conservación es bastante bueno y siempre es un lugar de muy admirado. Otro edificio dedicado a las actividades lúdicas sería el circo. Su
concepto varía muchísimo con respecto a lo que entendemos nosotros por circo a día de hoy. Es el lugar donde se llevaban a cabo esas carreras de caballos, ¿de acuerdo? Las competiciones también de atletas, en concreto a través de, bueno, pues las carreras de cuadrigas, ¿vale? Las cuadrigas eran unos carros de caballos en los cuales, pues, corrían 4 caballos y un auriga, ¿vale? Y también luego estaban las vigas, que muy lejos de ser ese elemento constructivo que todos conocemos, eran, bueno, básicamente un carro impulsado por 2 caballos. El circo era un lugar que podía acoger a todavía más miles de espectadores y una de las características fundamentales, bueno, es su planta completamente ovalada, ¿de acuerdo? Muy estrecha, alargada, con una forma que nos puede recordar a una U, ¿de acuerdo? Y unas inmensas gradas, ¿de acuerdo? En esta imagen podéis ver la planta de la forma de un antiguo circo, de los mejores conservados a pesar de su aspecto, que se encuentra en la ciudad extremeña de Mérida. En el centro, ese elemento que aparece en la reconstrucción es el lugar, digamos, más destacado, en el cual se colocaban una serie de monumentos conmemorativos, normalmente de los vencedores de numerosos juegos y numerosas carreras, y es lo que se conoce como spina. Dentro de los edificios públicos nos encontramos otra tipología, los dedicados a la administración. Recordad que Roma era una sociedad muy compleja en las cuales había pues numerosos tratos, numerosos negocios, numerosos acuerdos de todo tipo. Por lo tanto, había numerosos edificios en las ciudades romanas dedicados a esta función. Uno de ellos es la basílica, que quizás pueda causar confusión entre el concepto de basílica cristiano que tenemos a día de hoy y el concepto de basílica romano. Sus funciones son completamente distintas, pero tienen algo en común, que vamos a ver a continuación. Las basílicas, como ya hemos dicho, servían principalmente para las transacciones comerciales, pero también para el desarrollo, la celebración de juicios o otros actos públicos. Normalmente se ubicaban cercanas a los foros, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo en los propios foros de la ciudad de Roma, en la famosa Basílica de Magencio, que a través de la imagen podéis haceros una idea de la majestuosidad de este edificio. Era un edificio verdaderamente grande, ¿de acuerdo? En el cual, pues bueno, tenía una estructura rectangular y se cubría con bóvedas de cañón y en los extremos unos enormes ábsides cubiertos por medias cúpulas, ¿de acuerdo? Como se puede ver en esta imagen. También podéis ver, pues digamos, tomando como referencia a las personas que aparecen en esta fotografía, si sois capaces de verla, pues cuál es esa idea del tamaño. Insistir, por supuesto, en la idea de la monumentalidad y al mismo tiempo de que la decoración no era así en la época. Aquí podéis ver una planta, ¿de acuerdo?, que podéis ir deduciendo que cuando empecemos a estudiar arte cristiano, el arte o la arquitectura de los primeros cristianos, veremos las primeras basílicas de estilo paleocristiano que responden a esta tipología. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hablar al fin y al cabo de ese periodo de transición entre Roma y la Edad Media. Los cristianos, además de que el imperio adopta el cristianismo como religión oficial en un momento dado, vamos a ver cómo los cristianos empiezan a celebrar sus cultos en estos edificios, en las basílicas. Por lo tanto, será el prototipo para las iglesias cristianas que veremos a lo largo de la historia. Aquí podéis ver también otra perspectiva de esa basílica de Magencio, en la que se ven esos enormes ábsides en los que se utiliza el arco del medio punto. Podéis ver estos elementos ahora mismo en ruina, que era de donde se sustentaban enormes bóvedas de cañón para que, digamos, insistir en esa idea del tamaño. En el intradós del arco podéis ver una serie de casetones octogonales para aligerar el peso de la masa arquitectónica.
Aquí os podéis fijar en esta reconstrucción para que veáis el uso de los mármoles, la combinación de colores y realmente seáis conscientes de lo maravilloso de estos espacios. Dentro de la arquitectura civil, los edificios conmemorativos, es decir, son aquellos que celebran o conmemoran algo, se extendieron a lo largo de todo el territorio que dominó Roma, ¿de acuerdo? Son elementos aislados normalmente que tienen un carácter fundamentalmente propagandístico. Recordad esa idea de que Roma, allá por donde iba, digamos que planteaba, bueno, pues la superioridad de la civilización romana, el fenómeno de la romanización, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que hay dos tipologías fundamentales de estos edificios de carácter conmemorativo. Por un lado, nos vamos a encontrar con los arcos de triunfo y por otro lado, las columnas conmemorativas. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de arco de triunfo tardío, es de una época en la que el imperio ya estaba muy desarrollado. En concreto se trata del arco de Constantino, muy cerquita del Coliseo, del Anfiteatro Flavio y por lo tanto está en los foros imperiales de la ciudad de Roma. En este caso vamos a ver un arco de triunfo con 3 vanos, es decir, con 3 espacios de acceso y no tiene más función que la que veis, es decir, la de conmemorar, la de celebrar las gestas de un emperador, en este caso el emperador Constantino. Se utiliza en este caso pues sobre todo inscripciones que cuentan y narran algunos de los logros de este emperador y sobre todo la utilización de relieves históricos, relieves historiados, en los cuales pues bueno, se cuentan victorias en algunas batallas, grandes conquistas. El arco de Constantino sobre todo destaca por el uso de estos medallones, ¿vale? Muy característicos de este arco en concreto. Esta tipología de arco servirá de influencia para muchos arcos posteriores a lo largo de diferentes momentos de la historia. Otro elemento es la columna conmemorativa. En este caso podéis ver una columna, ¿de acuerdo? También historiada, en espiral, va dibujando o va narrando más bien una serie de episodios. En concreto esta se trata de la columna trajana, que estaba planteada para enterrar o para integrar, mejor dicho, las cenizas del emperador Trajano en su parte baja, y en el cuerpo lo que va narrando son, digamos, episodios de las conquistas de este emperador en la zona de la Dacia, actual Rumanía, teniendo en cuenta que fue el momento de máxima prosperidad del Imperio Romano y de máxima expansión. En cuanto a los arcos de triunfo, pues recordad que vamos a ver 2 tipologías, de un vano, es decir, de un solo arco, o de 3 vanos. En primer lugar, como ejemplo de un arco, tenemos el arco de Bará, aquí en España, ¿de acuerdo? En la zona en Cataluña, y bueno, pues podéis ver esa monumentalidad, pero al mismo tiempo, en este caso, una sencillez y una sobriedad que se va cambiando a lo largo de los años. En este caso sería el ejemplo que hemos visto antes de ese arco de Constantino. Algo muy característico será la combinación del arquitrabe y el arco de medio punto, algo que veíamos desarrollado en edificios como el Coliseo. La columna conmemorativa, bueno, pues tiene esa finalidad propagandística, al igual que el arco, es un edificio completamente exento, tiene, digamos, un valor más escultórico que arquitectónico, quizá, y podemos diferenciar 3 partes. El basamento, que está claro, ¿no?, en la parte baja, y luego el fuste. El fuste normalmente se llena de relieves dibujando una espiral, como ya decíamos con anterioridad, y en este caso pues se cuentan las gestas del emperador o del héroe al que va dedicado. La estatua coronando la columna, que muchas de ellas han sido sustituidas o fueron sustituidas sobre todo durante la Edad Media o incluso el Renacimiento o el Barroco, pues eran en origen pues dedicadas al protagonista para el cual estaba levantada esa columna. Destacan la columna de Trajano, como veíamos en el ejemplo anterior, y también la columna de Marco Aurelio.
ambas en la ciudad de Roma. Otro ejemplo de esta arquitectura civil serán las obras públicas. Son aquellas que probablemente carezcan de menor valor artístico, pero sí de un interesantísimo valor patrimonial y sobre todo de desarrollo de ingeniería. Las calzadas, los puentes y los acueductos. Los romanos, la civilización romana, tenía un concepto muy práctico de la arquitectura, ¿de acuerdo? El imperio, una de las claves de su éxito y de la consolidación de Roma en un territorio tan amplio, fue la creación de unas infraestructuras sólidas y muy eficaces, tan eficaces y tan sólidas que muchas se conservan a día de hoy. En primer lugar, por ejemplo, se os puede presentar la idea de un acueducto. Eran edificios o construcciones destinadas al suministro de agua de grandes ciudades. Recordad, por favor, que para Roma era muy importante esta idea del agua y de poder alimentar a las ciudades de este elemento fundamental para el desarrollo de la vida, de una vida correcta. Al mismo tiempo, por ejemplo, se desarrollaron redes de alcantarillado, cosas que tardaremos muchísimos siglos en ver en toda Europa, ¿no? O incluso faros que servían para guiar a los barcos, como en este caso la Torre de Hércules de La Coruña. La calzada es uno de los grandísimos logros de Roma. La red de calzadas que dibujó el Imperio Romano tiene su vigencia incluso en la actualidad. Por ejemplo, en Hispania, la mayoría de las actuales carreteras nacionales o incluso autopistas están paralelas o sobre los trazados que dibujaron los romanos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ellos pensaron que eran unas vías de comunicación lógicas, unas vías de comunicación coherentes, ¿de acuerdo? Que se mantienen de forma vigente incluso en la actualidad. Llegan a conservarse bastantes restos de calzadas romanas, muchos de ellos en Hispania. En esta imagen podéis ver restos en Pompeya, ¿de acuerdo? Un ejemplo, por ejemplo, en la Bética es la vía Augusta que comunicaba pues, la ciudad de Roma con nada más y nada menos que Cádiz, es decir, miles de kilómetros. En el dibujo podéis ver cómo se llevaba a cabo la construcción mediante distintas capas de diferentes materiales, trabajados también de forma diversa, de la creación de las calzadas para hacerlas de forma estable. No solamente consistía en extender en el suelo un pavimento, sino que tenía una estructura interna que impedía su desplazamiento, al mismo tiempo que se anegase, por ejemplo, ante las lluvias. El acueducto, uno de los grandes logros, como hablábamos con anterioridad, pues servía para trasladar ese agua, ¿de acuerdo? Y salvar sobre todo desniveles cuando estos se daban en ciertos lugares, ¿no? Aquí podéis ver en Aviñón, en Francia, este impresionante acueducto que al mismo tiempo servía como puente de separación, para unir, la separación de las dos orillas del río, ¿vale? Aquí tenéis otra perspectiva para que veáis además la monumentalidad de este edificio. Muy destacado aquí en Hispania sería el Acueducto de los Milagros, en Mérida, donde se combina los sillares con el uso del ladrillo y sobre todo por su buen estado de conservación estaría el Acueducto de Segovia. Este acueducto tiene una característica muy peculiar, que está trabajado a hueso. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene argamasa entre los diferentes sillares. No hay ningún material que, digamos, pegue de alguna manera un sillar con otro. Todo está calculado para que las fuerzas y los empujes se distribuyan a través de la estructura y permanezcan de forma firme. En esta siguiente imagen se puede ver ese trabajo a hueso del acueducto de Segovia.